Qué bendición que Dios me da la oportunidad de estar de nuevo con usted en esta ocasión. Es una bendición de Dios y para mí muy especialmente la dicha de poder hacer un intento de comunicar algo de lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros podamos vivirla y podamos disfrutarla, podamos aplicarla en nuestra vida, en el quehacer cotidiano. De verdad es una bendición de Dios. Y en esta ocasión yo quiero que dediquemos este tiempo para hablar algunas cosas acerca de la salvación. Como ya lo hemos dicho anteriormente, esta es una doctrina. La salvación es una enseñanza que encontramos a través de las Sagradas Escrituras. Y podemos afirmar que la salvación es una enseñanza bíblica. O como lo han dicho los teólogos y las personas estudiosas que se han encargado de clasificar algunas de las enseñanzas que encontramos en las Sagradas Escrituras, esta es una doctrina de Dios. Es una doctrina que tiene fundamento en las Sagradas Escrituras, porque tiene que ver con la revelación de Dios, su revelación para una relación, digamos, adecuada para con su creación. Es decir, con una relación adecuada que Dios siempre quiere tener con el hombre, con el ser humano, con usted y conmigo. Y por supuesto, muestra la relación de Dios con su creación. Esta enseñanza, esta doctrina, trata de hacernos entender, tratar de enseñarnos cómo es la relación de Dios con el hombre. Y por supuesto, la idea de la Biblia en relación a la salvación tiene que ver con, la idea de salvación tiene que ver con rescatar. Y eso es lo que Dios quiere hacer. La idea de la salvación tiene que ver con rescatar del peligro o de un peligro, de un daño perjudicial que alguien quisiera hacer al hombre. Y en la Escritura, las Sagradas Escrituras, lleva la idea de rescate aún de la muerte si es necesario. Y precisamente como el hombre fue separado de Dios, y como la Escritura lo dijo al comienzo de la misma, está muerto porque perdió la relación con Dios, entonces bien vale que la salvación lleva esta idea de rescatar de la muerte misma. Pero también tiene que ver con una renovación de espíritu, una renovación de la vida, una renovación del ser, de la persona, porque en realidad usted y yo seguro estamos convencidos que necesitamos tal renovación. Renovación a una vida agradable a Dios. Yo no sé cuántas veces usted ha pensado que su vida debe agradar a Dios. O tal vez la pregunta que se ha hecho es, ¿mi vida, mi conducta, mi manera de ser está agradando al Dios Todopoderoso que es creador de todas las cosas? Si se ha hecho esa pregunta, como en algún momento también yo me la he hecho a mí, es interesante que cuando hablamos de la salvación, de esta importante doctrina, Dios está enseñándonos a través de ella en las Sagradas Escrituras
de qué manera nosotros como seres humanos podemos vivir una vida que sea satisfactoria a Dios. Una vida de pureza que le agrade a Él, como sus hijos y como sus criaturas que somos. Pero la idea de salvación tiene que ver también con restauración a una relación con Dios, una relación que fue rota por causa del pecado. En algún momento en un programa anterior hablamos un poco de esto y dijimos que el pecado vino al mundo y que llegó a donde estaba el hombre que tenía una relación buena con Dios, una relación armoniosa. Y la primera pareja humana que vivían esa relación maravillosa con Dios, extraordinaria con Dios, fueron tocados por lo que desde entonces se comenzó a llamar pecado. Fueron engañados, Adán y Eva, fueron engañados por la serpiente astuta, la serpiente que representaba, por supuesto, nada más y nada menos que al diablo, que se les presentó en forma de serpiente. Y fueron engañados, desobedecieron a lo que Dios había mandado que ellos debían hacer y no hacer. Y cuando ellos desobedecieron, entonces esa relación perfecta que tenían con Dios fue rota. Ya esa relación no existió. Ya esa relación dejó de ser. Y cuando hablamos de salvación, entonces estamos hablando de restaurar esa relación. De manera que el ser humano pueda volver a una relación perfecta con Dios, como la tuvo antes, cuando Dios los creó como hombre y mujer. Usted ha oído hablar y usted seguramente ha hecho restauraciones. Ha hecho restauraciones de cosas en su casa, en su automóvil, restauración de algún elemento en su trabajo y seguramente ha hecho restauración también en su vida, porque ha corregido algunas cosas que habían sido deformadas. Entonces esto le da una idea, aunque sea un poco no bien precisa, de ese deseo de Dios de restaurar la relación suya con Él, la relación mía con Él. Y gracias a Dios que siempre Él ha tomado la iniciativa. Podemos decir entonces que la salvación es la respuesta de Dios, es una respuesta de Dios para que haya de nuevo una relación como debe ser. Es la respuesta de Dios para una buena relación con Dios, para una buena relación con Él. En el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 10, nos enseña las Sagradas Escrituras que fuimos nosotros, los seres humanos, fuimos reconciliados con Dios y que esa relación, que esa restauración fue posible en base a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice que siendo nosotros enemigos, esa enemistad comenzó cuando Adán y Eva pecaron y esa relación perfecta que había fue roto. Entonces ellos se hicieron enemigos de Dios porque no confiaron en Dios, no creyeron en Dios. Pero las Sagradas Escrituras afirman en este texto que ya mencionamos que siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él. Y que fuimos reconciliados porque Dios tomó todas las provisiones
para que así fuese y volviésemos como seres humanos a una relación perfecta con Él. En el Antiguo Testamento tenemos algunas enseñanzas, así como también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento muy acentuadas, porque esta relación se basa en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de cuya vida, de cuyos hechos, de lo que Él realizó durante su tiempo en la tierra, fue, por supuesto, registrado a través de las páginas de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Pero en ambos testamentos, si queremos decirlo así, recordando que tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, y que tenemos, por supuesto, una sola Biblia, la salvación incluye rescate, incluye renovación, incluye restauración. Y por supuesto, nosotros necesitábamos, para volver a una relación con Dios, todos estos elementos, todos estos hechos. Necesitábamos ser rescatados. Y en efecto, la Escritura dice que cuando creímos en Cristo Jesús, fuimos rescatados de una vana manera de vivir. Y para las personas que hoy todavía están en una mala manera de vivir, bueno, esta acción de Cristo se puede hacer posible en su vida si usted sencillamente lo cree, si acepta que el Señor Jesucristo puede ser su rescatador. Si usted siente que en su vida necesita una renovación, que su vida no puede seguir siendo como ha sido, que tiene que ser renovada para actuar y para vivir de otra forma, bueno, también esta acción es la acción que Cristo puede hacer, la de renovar su vida, así como ha renovado la vida de muchos. Entonces la Escritura habla, la Sagrada Biblia habla de una manera pasada de vivir, que esa manera pasada el apóstol San Pablo la consideraría como una vieja manera de vivir, porque cuando él se encuentra con Cristo, entonces él habla de que es una nueva criatura, de que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por supuesto, la acción de restauración, porque estábamos perdidos, viviendo en una condición sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, este hecho, esta acción de la restauración puede ser una realidad en la vida del hombre hoy. Así como fue una realidad la restauración en la vida de Adán y de Eva, y volvieron a una comunión con Dios, así es posible para nosotros. Claro que Adán y Eva tuvieron que vivir unas consecuencias de su desobediencia. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, quedan algunas consecuencias que a veces nos afectan y que desearíamos que no siguiesen siendo. Pero al fin y al cabo, la bendición es que a pesar de eso, podemos vivir una vida restaurada que está conforme a la gracia y a la bendición de nuestro Dios. Y la idea es que todo esto se produce mediante la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, que no hay otra forma. Claro, hay maneras que el hombre ha ideado para mejorar su condición, y en muchos casos lo ha logrado, lo ha alcanzado, pero nunca es perfecta hasta que esto se enfrente a la persona de nuestro Señor Jesucristo y se pueda vivir en una relación personal con Él,
en este nivel, en esta condición de Salvador y Señor. Porque la Biblia dice que Cristo es el Salvador de nuestra vida, pero también afirma que Él es el Señor, que es el Señor también porque Él es Dios, pero que es el Señor de nuestra vida cuando le damos lugar para que Él viva en nosotros y para que Él conduzca nuestra vida. En el Antiguo Testamento hay algunos ejemplos de salvación, digamos de salvación física, pero hay algunos ejemplos en estas circunstancias para enseñarnos, para ayudarnos a entender lo que es, digamos, la salvación espiritual, la salvación del alma. Pero cuando hablamos de la salvación, tenemos que decir que hablamos de la salvación de una manera integral, que afecta la vida del ser humano en toda forma, como ya lo hemos dicho, afecta de una manera integral. La enseñanza acerca de la salvación comienza, por supuesto, en el libro de Génesis, con el primer libro de la Biblia, con lo primero que se escribe en las Sagradas Escrituras. Allí comienza la idea, el concepto, o digamos mejor, porque es más allá que un concepto, la verdad de Dios acerca de la salvación. Y esto es importante que lo conozcamos, que lo sepamos, para que de verdad podamos nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Los primeros 3 capítulos del libro de Génesis nos dan una lectura sumamente interesante y valiosa. Los 2 primeros capítulos, por supuesto que nos van a hablar de la creación. Cómo fue que Dios, existiendo en sí mismo, como el Dios Todopoderoso, Él hizo todas las cosas. Y allí, si usted quiere pasar unos momentos interesantes, puede leer en los primeros 2 capítulos cómo nos habla de la creación, hasta que creó al hombre, al ser humano también. El capítulo 3, entonces ya se dedica a un aspecto, a un asunto desagradable, porque es el momento cuando vino el pecado, cuando Adán y Eva desobedecieron y el pecado entró en el mundo. El pecado vino para destruir la relación perfecta que el hombre tenía con Dios. Por supuesto, vino a través de la serpiente, como dijimos. El pecado se encargó de meter la cizaña, como hemos oído en algunas ocasiones, de destruir la relación que el hombre tenía con Dios, mas no destruyó la relación que Dios tenía con el hombre, porque Dios, a través de la historia, a través de los siglos, ha mantenido su fidelidad en una relación con el hombre. Por supuesto que Él presenta, que muestra unas exigencias que nosotros como seres humanos debemos llevar a cabo, debemos cumplir, para que esta relación pueda llevarse a cabo como debe ser. Y Dios dijo allí, cuando el hombre desobedeció, ya yo creo que ustedes recordarán algunas de las cosas que pasaron. Por supuesto, cuando ellos desobedecieron e hicieron lo que Dios había dicho que no hicieran, la primera cosa que pasó es que ellos se sintieron desnudos. Comenzaron a tener vergüenza y comenzaron a esconderse de Dios. No querían que Dios fijara sus ojos en ellos, porque el pecado siempre trae vergüenza. Pero entonces Dios, en su misericordia, proveyó para ellos con qué vestirse.
Con ese vestido que Dios proveyó, ya ellos estuvieron cubiertos. Ya cesó la vergüenza, digamos, en cierta medida. Pero finalmente una de las consecuencias es que ellos fueron echados del huerto del Edén. Tuvieron que estar afuera. Ya perdieron la bendición de la comunión con Dios y la bendición de disfrutar de todas las cosas que en el huerto podían tener. Y entonces, según nos dice el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis, a través de la simiente de la mujer, Dios estaría proveyendo un Salvador eternamente y para siempre. Porque precisamente Cristo es simiente de la mujer. Cristo es Dios y viene de Dios, pero también nace de una mujer. Y esa llamada simiente de la mujer, allí en Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, es precisamente el Salvador para el hombre, para la mujer, para el ser humano. Él es nuestro Salvador y es nuestro Salvador cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él y le creemos a Dios, en el sentido de que Él es nuestro Salvador y que Él es nuestro Señor. Las consecuencias del pecado, por supuesto, fueron muerte, fueron también separación de Dios. Dios le había dicho a Adán y Eva: ustedes van a comer de todos los árboles que están en este huerto, pero del árbol que está en el centro ustedes no coman, no pueden comer, ni siquiera lo toquen. Y si ustedes lo hacen, el día que lo hagan van a morir. Y por supuesto, ellos lo hicieron, como ya lo dijimos, y el día que lo hicieron, ese día murieron. Pero en esta situación no se trataba de una muerte física, sino de una muerte espiritual, porque se trataba de estar separados de Dios. Y cuando uno está separado de Dios, la Biblia dice que está muerto en delitos y pecados. Es por eso que necesita salvación. Es por eso que necesita ser rescatado o rescatada. Es por eso que es necesario reconocer que Dios es veraz, que Él es confiable y que Cristo es el Salvador. Por supuesto que el pecado trajo la degradación del hombre. La vida del hombre comenzó a degradarse de una manera tal que la historia nos dice que hubo un hombre llamado Noé y que en el tiempo de Noé la situación estaba bien difícil. La situación era que el hombre se había depravado absolutamente y que el hombre quería solamente hacer lo que ellos querían. En otras palabras, se olvidaron de Dios. Se olvidaron que Dios era su Dios. Y luego, la historia nos dice que Dios decidió acabar con esa humanidad perversa. Y se encontró a un hombre que con su familia eran justos. Un hombre que, como ya lo mencionamos, tenía por nombre Noé. Y como Dios consideró que este hombre era justo, no iba a condenarlo a morir con todos los demás. Porque un concepto bíblico que se ha manejado desde el principio hasta el fin es que el hombre por la fe vivirá. Y que hombres por causa de su fe fueron declarados justos. Y Noé fue uno de ellos. Y le pidió a Noé que construyera un arca. Y cuando la estuvo lista, construida, de acuerdo a la instrucción que Dios le había dado, con todos los detalles que Dios le dijo que debía construirla, entonces le dijo: ahora Noé, entra en el arca. Entra tú
con tu familia, con la familia de tu casa, con los que viven contigo, tus hijos, tu familia. Y pon en el arca también macho y hembra de todas las especies de los animales creados. Y Noé lo hizo así. Y cuando completó todo ese proceso, Dios vino y cerró la puerta del arca. Y cuando se cerró, entonces comenzó a llover, hasta que hubo lo que conocemos como el diluvio. De alguna manera cada ser humano, cada persona ha oído acerca de este hecho del diluvio. Y vino el diluvio, y toda la raza humana, todos los seres humanos perversos, con todos los animales, perecieron, murieron bajo las aguas. Y Noé allí en el arca estuvo viviendo y disfrutando de la gracia de Dios, porque él era justo, porque él había sido fiel. Más tarde, entonces hubo una provisión. Más tarde, el hecho de la salvación de Dios se concretó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para ese momento, la salvación para Noé y para su familia fue un arca, un barco. Y allí estuvieron por muchos días, por mucho tiempo. Y a través de la historia, Dios ha provisto alguna manera de salvación, porque proveyó los sacrificios en el antiguo tiempo, por ejemplo. Y de ello vamos a comentar en algún momento en otro programa. Pero ahora la salvación se concentró en Cristo, el Cristo resucitado de entre los muertos, al Cristo que se levantó de la tumba, ese Cristo que murió en la cruz como Salvador y como Señor, para llevar en sí el pecado de todos nosotros. Entonces, Cristo es, como fue el arca para Noé y para su familia, así es Cristo para la humanidad en el día de hoy. Porque Cristo es el Salvador. Así lo enseña, así lo garantiza las Sagradas Escrituras. Y lo que usted y yo necesitamos hacer es confiar, es estar seguros, es tener la firme convicción de que lo que Dios dijo es verdad. Y Él nos envió a Jesucristo como Salvador. Necesitamos creer que es así, que Jesucristo es el Salvador del mundo, el Salvador mío y el Salvador tuyo.